¿Cuáles son las características que debes tener en cuenta para analizar una estructura de mercado? Hey, mi único objetivo en este video es darte claridad con respecto a cómo analizar una estructura de mercado, darte esos datos importantes en los que realmente te tienes que enfocar si quieres tener resultados en un buen análisis. Bien. Bien. Mi nombre es Juliet Peña, llevo 5 años en los mercados financieros y a lo largo de mi carrera he probado muchas estrategias a punta de prueba-error que me han ayudado y me han contribuido a mi consistencia y a mi rentabilidad en el trading. Quiero realmente acortarte el camino y que te apalanques de esta clase para que tus análisis sean mucho más sencillos. Bien, así que vamos a ello. Antes que nada, pues vamos a iniciar. Te quiero explicar cuáles son las estructuras que existen dentro del mercado. Bien, vamos a ello. Ok, aquí estamos. Bien, primero que todo, tenemos lo que es la estructura alcista. Dentro de la estructura alcista quiero explicarte qué lo conforma. Bien, dentro de una estructura normal van a encontrar lo que son impulsos y retrocesos. Algo que tienen que tener en cuenta ustedes es que los impulsos siempre van a ser mucho más rápidos, ¿sí? Van a fluir mucho más. Y los retrocesos son un poco mucho más lentos, dependiendo de la temporalidad, pueden que duren horas o días. Incluso hay retrocesos que duran semanas. Bien, dentro de una estructura alcista tenemos que tener en cuenta también que nosotros siempre vamos a buscar compras al finalizar cada retroceso. Ahora sí, vamos a ver de qué se compone la estructura. Bien, tenemos lo que es un impulso y tenemos retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos. Algo que quiero que sepas es que cuando nosotros estamos en una estructura alcista, la lógica tendencial es que siempre vaya a romper esos altos. Por eso aquí ustedes ven que acá dice altos débiles. ¿Por qué motivo? Porque si yo estoy buscando una compra al finalizar el retroceso, la idea ¿cuál es? Buscar la ruptura de ese último alto para que él me cree un nuevo máximo y así sucesivamente. Y por eso tenemos una estructura alcista, porque él siempre nos va haciendo a nosotros altos, cada vez más altos, ¿cierto? Digamos que va hacia arriba. Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿bien? Tenemos también lo que es la estructura bajista. Dentro de la estructura bajista también tenemos lo que son impulsos y retrocesos. Ahora, a diferencia de la estructura alcista, en una estructura bajista lo que nosotros vamos a buscar son ventas. Al finalizar cada retroceso. Entonces, digamos que acá ya tenemos son altos fuertes y bajos débiles. ¿Por qué? Porque la lógica tendencial de una estructura bajista, ¿cuál va a ser? Que él haga mínimos cada vez más bajos. Bien, esa es la idea. Si yo estoy buscando una venta aquí arriba y yo estoy dentro de este impulso, pues mi objetivo ¿cuál va a ser? Venir y romper este mínimo. Esa es la lógica tendencial de una estructura bajista. También está compuesta de lo que son impulsos y de retrocesos. ¿Ok? Los altos fuertes, ¿por qué son? Porque si él ya me llega a superar, digamos, este alto fuerte de aquí arriba, pues ya dejaría de ser una estructura bajista y seguramente empezaríamos a ver una estructura alcista. Lo mismo sucede, digamos, acá con los bajos fuertes. Si él rompe este bajo de acá, en su retroceso viene bajando y rompe este bajo, pues probablemente sea una alarma de que el precio pues va a continuar bajando. O sea, ya no va a ser una estructura alcista, sino que podríamos estar hablando de una estructura bajista. ¿Ok? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. En una estructura alcista, altos débiles, porque vamos en lógica tendencial alcista, y en una estructura bajista, bajos débiles, porque su objetivo principal es siempre ir por esos mínimos. ¿Ok? Bien. Y aparte tenemos el tercer tipo de estructura, que es una acumulación o una consolidación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de esto pues, se va a presentar muchísimo en el mercado. Esta estructura básicamente está encerrada entre zonas de oferta y demanda. Entonces, en zonas de oferta, nosotros en estos picos de arriba podríamos estar buscando ventas. Y en la zona de abajo estaríamos en zona de demandas y podríamos estar buscando compras, ¿ok? Si
tú a lo mejor eres nuevo, yo te recomiendo que te enfoques en las dos primeras estructuras, en la estructura bajista y en la estructura alcista, ya que son mucho más fáciles de ver. Ahora, en una acumulación o en una consolidación, pues es mucho mejor pues no operarlas o operarlas en temporalidades pequeñas, pues gracias a la fractalidad se puede hacer. Pero bueno, ok, estas son las tres estructuras. Ahora, esto básicamente es dibujo. ¿Bien? Nosotros no vamos a encontrar unas estructuras perfectas como estas en los mercados. Ahora, vamos a la siguiente fase. Quiero que entiendas, digamos, los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. ¿Ok? Ok, bien, perfecto. Bien sabemos que tenemos un impulso completamente alcista. ¿Ok? Y los retrocesos van a venir de la siguiente manera. Los retrocesos van a venir de la siguiente manera. Los retrocesos siempre van a tratar de confundir. Siempre. Y me hace un nuevo impulso. ¿Ok? Tenemos otro retroceso. Como este. Y tenemos un nuevo impulso. ¿Qué quiero que entiendas de esta parte? Que como bien hablamos, el foco principal de una estructura alcista es siempre que rompa estos últimos saltos, ¿verdad? Estos últimos saltos. Ok. Aquí va un tip. Cuando yo estoy analizando el mercado, yo no me dejo, digamos, afectar por los retrocesos. ¿Por qué? Porque si bien acá vemos, el mercado está bajando, luego aquí vuelve y empieza a subir, y luego aquí empieza a bajar, y a lo mejor si no te fijas, digamos, en la dirección principal, pues puedes confundirte y vender. La idea no es esa. ¿Cuál es la idea? ¿O qué es lo que yo recomiendo? Yo literalmente, si yo sé que estoy trabajando, mi dirección es completamente alcista. ¿Recuerdan al inicio cuando hablamos de las características principales? Nos brinda como tal esa dirección, nos entrega el contexto, nos entrega la ubicación. Pues bien, estamos literalmente en un impulso alcista. ¿Qué quiero que hagan? Que ustedes siempre, cuando estén dentro de un rango operativo alcista, fíjense en el último, digamos, estos dos son iguales. Y a partir de aquí, inicia su impulso. Y es el que se encarga de romper esto de acá. ¿Ok? Fíjense aquí lo mismo. El mercado te está entregando una estructura interna bajista. Aquí quiere otra vez vuelve y sube y aquí otra vez baja. Si yo estoy dentro de este rango alcista, pues yo lo que voy a esperar son compras. Por ningún momento me voy a dejar confundir en ventas en zonas como estas. Fíjense que este es el bajo, más bajo. Este alto no me sirve, este alto tampoco. ¿Cuál es el que se encarga de romper este? Pues todo este impulso. Y cuando nosotros vamos y vemos y quitamos este ruido, pues el mercado simplemente queda de la siguiente manera. ¿Ven? Queda así. Ustedes en lo que se tienen que fijar siempre es qué es lo que rompe ese alto. ¿Ok? Tenemos nuevamente, aquí tenemos un impulso bajista, aquí tenemos su retroceso, ¿ok? Su retroceso, vuelve y sube, digamos acá, y cae. Entonces yo pregunto, ¿cuál rompe este bajo de acá? Si yo estoy dentro de este rango operativo bajista, ¿qué rompe? ¿Esto rompe? No, este no rompe. ¿Este me rompe? No. Entonces, ¿desde dónde vendría mi impulso? Ni siquiera de acá, porque este es más alto. Entonces, todo esto sería mi impulso bajista. Y por acá encima tengo que buscar yo mis zonas. ¿Para qué? Para buscar esas ventas. Cuando el mercado empiece nuevamente a hacer esos retrocesos, ¿ok? A hacer esos retrocesos, yo tengo es que fijarme en qué es lo que realmente rompe. ¿Ok? Aquí volvemos exactamente a lo mismo. Bien. ¿Cuál es mi punto más alto del retroceso? Este. Siempre buscar el punto más alto del retroceso, digamos en el caso de una estructura bajista, como estos, y trazar el movimiento completo.
Bien, y así no se van a dejar afectar por la estructura interna que ustedes vayan viendo. Bien, ahora vamos a ir directamente al gráfico y quiero mostrarte, vamos a hacer una simulación, vamos a hacer por acá, vamos a marcar la estructura, ¿ok? Vamos a marcar la estructura en la temporalidad de una hora, ¿listo? Entonces voy a marcar lo que es esta estructura bajista para que ustedes se fijen acá. Entonces, vamos a hacer bien la marcación. Tenemos, antes de marcar la estructura, un tip que siempre tengo en cuenta, si voy a empezar a marcar la estructura bajista, yo tengo que saber cuál fue mi último impulso alcista. ¿Cuál fue mi último impulso alcista? Entonces mi último impulso alcista fue este de acá. ¿Por qué, Juliet? Porque fue el que se encargó de romper este último alto que ustedes ven aquí. ¿Ven? Sencillo, ¿verdad? Ok, ahora marco de aquí. ¿Esto me rompe? No, porque esto puede ser, digamos, en este caso, neutralizaciones o manipulación. Entonces realmente lo que se encarga de romper todo esto es este movimiento que está acá. Hago mi retroceso. ¿Este rompe? No. ¿Este rompe? No. ¿Cuál rompe? Literalmente el bajo más bajo, que este es este de aquí. Retroceso. Impulso. Retroceso. ¿Este rompe? No. ¿Ven? Necesito saber cuáles son los bajos más bajos. El más bajo es este de acá. Tengo un retroceso. Incluso el retroceso puede ser esta mecha, pero esto fue una noticia. Se puede marcar. Y fíjense. Y tenemos, se podría decir que un bajo más bajo o casi que igual. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo busco? Primero, acá hubo un quiebre estructural. ¿Ok? Y cada vez me hizo bajos más bajos. Entonces no me dejo afectar por los movimientos internos que él haga, porque acá muchas personas pues tienden a confundirse, que piensan que de pronto a lo mejor hizo un cambio microestructural, pero si tú estás analizando en una temporalidad en concreto, pues deberías saber cuál fue ese impulso alcista, ese último impulso alcista, cuál fue el que quebró y cuál fue el que te hizo, digamos, en este caso, la ruptura y los bajos más bajos. Bien, y de esta manera pues puede ser mucho más fácil analizar el mercado, analizar su estructura, en qué contexto estás, cuál es la ubicación y cómo podemos posicionarnos o cómo podemos buscar una posición a lo largo de, digamos, del día. Bien, ahora vamos a marcar una estructura alcista. Bien, vamos a marcar una estructura alcista y la podemos marcar desde acá. Okay. Por acá tenía ya marcada una, pero vamos a ello. Miren, fíjense, básicamente, si quiero marcar esta estructura alcista, yo me tengo que fijar en cuál fue el último movimiento bajista. Mi último movimiento bajista va de aquí hasta acá, ¿ok? Ese es mi movimiento bajista. Y tenemos, en este caso, un impulso, ¿bien? Un impulso que es el que se encarga de romper, un retroceso. Esto también es un impulso, pero fíjense que esto es un retroceso muy largo, entonces viene hasta acá, viene mi retroceso hasta donde llegó. Tenemos nuevamente un impulso, bien. Tenemos el retroceso fue este pequeño y pues tenemos un impulso grande, ¿no? Creo que íbamos así. íbamos así. Ok, se nos perdió. Vamos a volver a marcar. Bajista, tenemos un impulso alcista, un retroceso, un impulso, un retroceso. Mira que yo no me engancho en coger, digamos, este tipo de altos. No, lo que rompe, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Aquí está.
Bien, esta es una estructura completamente alcista. Ahora vamos a buscar una acumulación. Antes de terminar con la estructura alcista, siempre que haga altos más altos, o sea, siempre fíjense en cuál es ese último alto que el mercado hizo. Ya después de analizar lo que es la estructura completamente alcista, bien, estamos hablando de los altos, siempre que te haga un alto más alto, bien. Ahora, en una acumulación, ¿nosotros cómo podemos detectar una acumulación? Por ejemplo, si lo estamos viendo dentro de la misma estructura alcista, fíjense que acá hay aquí el mercado viene cayendo, ¿sí? Por ejemplo, acá viene una estructura sana, viene cayendo, te viene haciendo bajos cada vez más bajos, y de un momento a otro, aquí el mercado empieza como en una acumulación, que no entrega ni estructura alcista ni estructura bajista, simplemente se pone dentro de zonas de demanda y dentro de zonas de oferta. Esto es una acumulación pequeña, fíjense que duró simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, pero sí vamos a encontrar acumulaciones que pueden durar más tiempo. Por ejemplo, miren esta. Esto es una acumulación gigante. No nos entrega una estructura clara, simplemente nos está entregando como estructuras muy pequeñas. Prácticamente se podría operar interno, una estructura interna en fractalidad más pequeña. Pero si ustedes están operando en esa estructura en concreto, en H1, digamos en este caso que hicimos el ejemplo, pues va a ser muy complicado, digamos acá ves ventas, luego aquí él vuelve y te rompe, ves compras, luego él vuelve y rompe a la baja, compras, ventas, entonces al final es muy difícil operar este tipo de acumulaciones. ¿Yo qué recomiendo o qué es lo que generalmente yo hago? Cuando yo veo este tipo de acumulaciones en el mercado, yo me voy a otro activo, a otro par que esté más limpio, que tenga una estructura más clara, más sana y lo opero. Si yo empiezo a ver en el activo en el que estoy operando, digamos en la libra dólar, empiezo a ver acumulaciones que el mercado no sale, sino que parece como un ping-pong, pues simplemente lo dejo quieto y voy a otro activo donde muestre algo mejor. Entonces, al final, digamos en conclusión, las características principales, bien, vamos a hacer un resumen de lo que vimos el día de hoy, y es, en conclusión, el análisis técnico es la base fundamental. O sea, literalmente, chicos, tenemos que entender que a partir de acá se empieza a construir nuestras estrategias. De nada nos vale tener las mejores zonas si no entendemos en dónde estamos ubicados, cuál es el contexto del mercado. Bien, tenemos tres tipos de estructuras, las más importantes, la estructura bajista y la alcista. La acumulación y consolidación es mejor dejarla de lado y entender que si nosotros sabemos en qué rango de trabajo estamos trabajando, ya sea en un rango alcista o bajista, es detectar ese punto en el que nosotros vamos a ejecutar esa entrada. ¿Bien? Y de esta manera nos puede permitir a nosotros tener un análisis mucho más sencillo, mucho más lógico. No estoy diciendo que sea fácil, simplemente que si nosotros seguimos un paso a paso estructurado de cómo hacer un buen análisis, pues va a ser mucho más sencillo, y si lo hacemos repetitivo, pues mucho mejor. Así que bueno, esta es la clase del día de hoy, espero que te haya servido. Si te gusta, pues comparte, y bueno, también te quiero invitar a las sesiones en vivo de todos los miércoles que estamos haciendo por el canal. Abajo te voy a dejar el link para que te suscribas, te registres y puedas pasar de la teoría a la práctica. Te veo adentro.